El sol de la tarde se filtraba por los amplios ventanales del ático de lujo en el centro de Madrid, iluminando el rostro impasible de Alejandro Vega mientras observaba el tablero de ajedrez frente a él. A sus 53 años, el multimillonario español y CEO de Vega Technologies había conquistado prácticamente todo lo que se había propuesto en la vida. Su compañía, dedicada al desarrollo de inteligencia artificial, estaba valorada en más de 3.000 millones de euros. Era respetado, temido y admirado por igual en el mundo empresarial. Sin embargo, en ese preciso momento, por primera vez en décadas, Alejandro Vega experimentaba algo que había olvidado: la sensación de estar acorralado. Al otro lado del elegante tablero de mármol y ébano, un niño de apenas 10 años estudiaba las piezas con una concentración impropia de su edad. Miguel Beltrán, un pequeño de cabello rebelde y ojos oscuros e inteligentes, vestido con vaqueros gastados y una camiseta del Real Madrid, representaba todo lo que Alejandro no era: humilde, espontáneo y aparentemente feliz. «Jaque mate en 3 movimientos», murmuró el niño sin levantar la vista del tablero. Alejandro frunció el ceño, escrutando la posición. Como gran maestro de ajedrez aficionado y estratega empresarial implacable, estaba acostumbrado a anticipar los movimientos de sus oponentes con facilidad. Pero este niño jugaba de una manera que no había visto en décadas. Una técnica peculiar, casi olvidada, que le resultaba perturbadoramente familiar. «Imposible», respondió Alejandro, pasándose una mano por su cabello entrecano perfectamente recortado. El niño simplemente sonrió y realizó su movimiento, un sacrificio de caballo aparentemente suicida que Alejandro no pudo resistir capturar. 2 movimientos después, tal como había predicho el pequeño, su rey estaba acorralado. La habitación permaneció en silencio mientras los presentes, periodistas, ejecutivos de la compañía y los organizadores del evento benéfico, contemplaban atónitos cómo el CEO más poderoso de España era derrotado por un niño de un barrio humilde de Toledo. «¿Cómo?», comenzó Alejandro, incapaz de terminar la pregunta, su orgullo herido, visible en la tensión de su mandíbula. Miguel se encogió de hombros con la despreocupación propia de la infancia. «Mi abuelo me enseñó esa jugada. Dice que es una técnica secreta que aprendió hace muchos años de un amigo muy especial». Fue en ese preciso instante cuando Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Un escalofrío recorrió su espalda mientras miraba más detenidamente al niño. Esos ojos tenían el mismo brillo inconfundible que los de Carmela, su primer y único amor verdadero, a quien había abandonado 30 años atrás en busca de su ambición. «¿Cómo se llama tu abuelo, Miguel?», preguntó con voz apenas audible. «Antonio Beltrán», respondió el niño con orgullo. «Vive en Toledo, donde arregla relojes antiguos. Es el mejor abuelo del mundo». El nombre golpeó a Alejandro como un mazo. Antonio Beltrán había sido su mejor amigo de juventud, casi un hermano, hasta que la ambición, los celos y el amor por la misma mujer los separaron para siempre. El mismo Antonio al que había traicionado cuando más lo necesitaba, robándole no solo el amor de Carmela, sino también la patente de un algoritmo que sería la base de su futuro imperio. Los flashes de las cámaras y los aplausos parecían lejanos, mientras Alejandro sentía que su perfectamente controlado mundo comenzaba a desmoronarse con cada segundo que miraba a aquel niño que, sin saberlo, había abierto una puerta hacia un pasado que el multimillonario había enterrado bajo capas de éxito, dinero y poder. Mi nombre es Javier Martín, y si esta introducción ya despertó tu curiosidad, deja tu like para acompañar el desarrollo de este viaje extraordinario, donde el pasado nunca queda completamente enterrado, y donde las deudas pendientes siempre encuentran formas inesperadas de cobrarse. Esa noche, en su ático de la Torre Espacio, Alejandro Vega no podía conciliar el sueño.
Las palabras del niño resonaban en su mente como un eco interminable. Mi abuelo me enseñó esa jurada. El recuerdo de Antonio Beltrán, su rostro, su risa, la confianza ciega que había depositado en él, todo volvía como una avalancha imparable. Se levantó de la cama y caminó descalzo hasta su estudio privado. Las luces de Madrid parpadeaban bajo él como un reflejo de sus pensamientos fragmentados. Abrió la caja fuerte oculta tras un cuadro abstracto valorado en $500,000 y extrajo una vieja caja de madera. Hacía años que no la abría, pero la conservaba como un recordatorio silencioso de sus orígenes, quizás como una forma de penitencia secreta. Dentro, amarillentas por el tiempo, había varias fotografías. Un joven Alejandro y Antonio, ambos veinteañeros, sonriendo frente a un tablero de ajedrez en el Parque del Retiro. Otra en la que aparecían los dos junto a Carmela, hermosa con su melena oscura y su sonrisa luminosa. Los tres inseparables, los tres soñadores, hasta que el sueño se rompió. Antonio, murmuró Alejandro, pasando los dedos por la imagen. ¿Qué ha sido de ti? Un rápido tecleo en su ordenador de última generación le dio la respuesta. Antonio Beltrán, 65 años, relojero artesanal en Toledo, viudo desde hacía 5 años. Su esposa, Carmela Sánchez, había fallecido de cáncer. Tenían una hija, Laura, madre soltera de Miguel. La información golpeó a Alejandro como un puñetazo físico. Carmela había muerto. La mujer por la que había estado dispuesto a traicionar a su mejor amigo ya no existía. Y lo peor, nunca había sido suya realmente. Después de que él la abandonara por su ambición, ella había vuelto con Antonio, formando la familia que él nunca tuvo. A la mañana siguiente, con profundas ojeras, pero impecablemente vestido como siempre, Alejandro convocó a Sandra Herrera, su asistente personal desde hacía más de 15 años, y probablemente la única persona que conocía algunos fragmentos de su verdadero ser bajo la coraza de CEO implacable. Necesito toda la información sobre Miguel Beltrán y su familia, ordenó sin preámbulos. Sandra, acostumbrada a las excentricidades de su jefe, asintió sin pestañear. ¿Tiene esto relación con el torneo benéfico de ayer? Los medios no paran de hablar de su derrota. El rey de la tecnología, derrocado por un niño prodigio, es el titular del día. Esto va mucho más allá de un simple juego de ajedrez, Sandra, respondió Alejandro, mirando por el ventanal hacia el horizonte madrileño. Creo que acabo de encontrarme cara a cara con mi pasado. En las siguientes 48 horas, Alejandro recibió un informe detallado. La situación económica de la familia Beltrán era precaria. Antonio, a pesar de ser un artesano excepcional, apenas ganaba lo suficiente con su pequeño taller de relojería. Laura trabajaba como profesora de matemáticas en un instituto local y luchaba por mantener a su hijo. Miguel, por su parte, era un estudiante brillante, un genio potencial atrapado en las limitaciones de sus circunstancias. Algo dentro de Alejandro se agitó, una emoción olvidada, quizás remordimiento, quizás culpa, o tal vez algo más profundo y primitivo, la posibilidad de redención. Tomó una decisión impulsiva, impropia de un hombre que calculaba meticulosamente cada movimiento de su vida. Canceló todas sus reuniones e instruyó a su chofer para que preparara el Bentley. Conduciría personalmente a Toledo. ¿Está seguro, señor?, preguntó Sandra, visiblemente sorprendida. Alejandro nunca conducía, nunca cancelaba reuniones, y ciertamente nunca actuaba por impulso. Por primera vez en 30 años, Sandra, estoy completamente seguro de algo, respondió mientras tomaba las llaves. Hay deudas que no aparecen en ningún balance financiero, pero que pesan más que todas las acciones de mi empresa. El trayecto de Madrid a Toledo fue un viaje tanto físico como emocional. Cada kilómetro lo acercaba a un pasado que había tratado desesperadamente de enterrar. Las murallas medievales de Toledo aparecieron en el horizonte,
imponentes y eternas, como un recordatorio de que algunas cosas perduran más allá del tiempo y las traiciones. Siguiendo las indicaciones del GPS, Alejandro llegó a una estrecha calle del casco histórico. Estacionó el lujoso vehículo, completamente fuera de lugar, entre los modestos coches del barrio, y permaneció unos minutos dentro, paralizado por un miedo que no recordaba haber sentido desde su juventud. Finalmente, reunió el valor para salir. Una pequeña tienda con un rótulo desgastado que rezaba «Relojería Beltrán, artesanía y restauración» se encontraba frente a él. A través del cristal polvoriento, pudo ver a un hombre de cabello blanco inclinado sobre un reloj antiguo, con una lupa de joyero en el ojo, trabajando con la precisión y paciencia de un artista. El tiempo pareció detenerse cuando Alejandro empujó la puerta y la pequeña campana anunció su entrada. El anciano levantó la vista y, por un instante fugaz, sus ojos reflejaron el reconocimiento antes de endurecerse como el acero. «Sabía que vendrías», dijo Antonio Beltrán, dejando cuidadosamente sus herramientas sobre la mesa de trabajo. «Después de que Miguel te derrotara con mi vieja jugada, la que tú mismo me enseñaste hace tantos años». El silencio que siguió fue denso, cargado de 3 décadas de ausencias y palabras no dichas. Alejandro permaneció inmóvil junto a la puerta, repentinamente consciente de cómo su impecable traje de 3.000 euros y su reloj de edición limitada contrastaban con la humilde autenticidad del pequeño taller. «No has cambiado tanto como crees, Alejandro», dijo finalmente Antonio quitándose la lupa de joyero. Sus manos, notó Alejandro, estaban marcadas por años de trabajo minucioso, con las huellas de la artesanía grabadas en cada arruga. Sigues teniendo esa mirada, la del ajedrecista que calcula cada movimiento. «Tú tampoco has cambiado, Antonio», respondió Alejandro, encontrando finalmente su voz. «Sigues rodeado de relojes, midiendo el tiempo que pasa». Antonio esbozó una sonrisa irónica. «La diferencia es que yo sé exactamente cuánto vale cada segundo. Tú sigues confundiendo el precio con el valor». El comentario golpeó a Alejandro como una bofetada. Siempre había admirado la capacidad de Antonio para desarmarlo con una frase, para ver a través de sus defensas. «Tu nieto», comenzó Alejandro, pero Antonio lo interrumpió. «Miguel, se llama Miguel, y es extraordinario, ¿verdad?». El rostro del anciano se iluminó por un instante con genuino orgullo. «Tiene la inteligencia de su madre y la intuición de Carmela». La mención de Carmela provocó un nudo en la garganta de Alejandro. «Lamento su pérdida. Acabo de enterarme. Después de 30 años, ¿eso es lo que tienes que decir?». La voz de Antonio adquirió un filo peligroso. «Lamenta su pérdida». ¿Qué sabes tú de pérdidas, Alejandro? Lo tienes todo. Todo lo que soñamos juntos, todo lo que planeamos construir los dos. Solo que lo construiste sobre mis ideas robadas y mi corazón roto. Las palabras de Antonio atravesaron las defensas cuidadosamente construidas de Alejandro. Durante años había racionalizado sus acciones. Él merecía el éxito, tenía la visión, la ambición, el hambre que Antonio carecía. Había sido solo cuestión de supervivencia del más apto, negocios, nada personal. Pero ahora, frente a su antiguo amigo, todas esas justificaciones sonaban huecas. «No sé qué decir, Antonio», admitió finalmente. «Por primera vez en tu vida, dices algo honesto», respondió Antonio. «No viniste aquí a disculparte. Viniste porque viste algo en Miguel que te asustó. Te viste a ti mismo, ¿verdad? Te viste en ese niño y recordaste quién eras antes de convertirte en esto». Alejandro desvió la mirada, incapaz de enfrentar la verdad en los ojos de Antonio. Su atención se fijó en un antiguo reloj de pared que reconoció al instante. Era el reloj que había pertenecido al abuelo de Antonio.
el mismo frente al que habían pasado incontables tardes jugando al ajedrez y soñando con cambiar el mundo con su tecnología. «Aún conservas ese viejo reloj», murmuró. «Algunas cosas valen la pena conservarlas, incluso cuando están rotas», respondió Antonio. «Otras, las dejas ir cuando te traicionan». En ese momento, la puerta de la trastienda se abrió y Miguel apareció, con un libro de ajedrez bajo el brazo. Sus ojos se abrieron con sorpresa al reconocer al visitante. «Señor Vega, ¿ha venido para la revancha?», preguntó con la inocencia desarmante de los niños. Alejandro se quedó sin palabras, observando más detenidamente al niño a la luz del día. El parecido con Antonio en su juventud era innegable, pero había algo más, algo en la forma de sus ojos, en la curva de su sonrisa, que le resultaba dolorosamente familiar. «Miguel, ve con tu madre», dijo Antonio con firmeza pero sin dureza. «El señor Vega y yo tenemos asuntos pendientes». «Pero abuelo, prometiste enseñarme la apertura siciliana hoy», protestó el niño. Antonio miró a Alejandro con una mezcla de desafío y resignación. «Tal vez el señor Vega podría ayudarte con eso. Después de todo, él fue quien me la enseñó a mí». Miguel miró a Alejandro con renovado interés y respeto. «¿De verdad? ¿Usted enseñó a mi abuelo? ¿Eran amigos?». La pregunta, tan simple y a la vez tan compleja, quedó suspendida en el aire. Alejandro sintió que se ahogaba bajo el peso de todas las mentiras, los errores y las traiciones. «Éramos más que amigos», respondió finalmente Antonio, con la voz cargada de emoción. «Éramos como hermanos, hasta que la vida nos separó». «¿Y por qué no se reunieron antes?», preguntó Miguel con la lógica implacable de los niños. «Porque a veces», intervino Alejandro, encontrando la voz que había perdido, «los adultos cometemos errores que son demasiado grandes para arreglarlos con una simple disculpa». Miguel pareció reflexionar sobre esto con una seriedad impropia de su edad. «Mi mamá dice que nunca es tarde para pedir perdón. Dice que pedir perdón no es para cambiar el pasado, sino para cambiar el futuro». Las palabras del niño cayeron como una revelación sobre los dos hombres. Antonio y Alejandro intercambiaron una mirada, y por un instante, a través del abismo de los años y las heridas, algo del viejo entendimiento brilló entre ellos. «Tu madre es una mujer muy sabia», dijo Alejandro. Luego, reuniendo todo su valor, añadió: «Me gustaría conocerla». Antonio tensó la mandíbula, pero antes de que pudiera responder, la campanilla de la puerta sonó nuevamente. Una mujer de unos 35 años entró en la tienda. Tenía el cabello oscuro, recogido en una coleta descuidada, y llevaba una pila de exámenes bajo el brazo. Sus ojos, idénticos a los de Miguel, se abrieron con sorpresa al ver al visitante. «¿Puedo ayudarle en algo?», preguntó con cortesía profesional, aunque su mirada iba de su padre a Alejandro, con evidente curiosidad. «Laura», dijo Antonio con una voz extrañamente tensa. «Este es Alejandro Vega, un viejo conocido». Laura Beltrán dejó caer los exámenes al suelo. Su rostro palideció mientras miraba a Alejandro como si estuviera viendo un fantasma. «Tú», susurró, «tú eres él, el hombre de las fotografías, el que se fue». El corazón de Alejandro dio un vuelco. La forma en que Laura lo miraba, con una mezcla de reconocimiento y acusación, le provocó un escalofrío. ¿Qué sabía exactamente esta mujer sobre él? ¿Qué historias le habían contado? Miguel, ajeno a la tensión que electrificaba el aire, recogió los exámenes dispersos por el suelo. «Mamá, ¿conoces al señor Vega? Es el multimillonario al que vencí en ajedrez. Y resulta que fue amigo del abuelo. ¿Puedes creerlo?». Laura no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en Alejandro, evaluándolo,
como si intentara reconciliar al hombre de carne y hueso frente a ella con alguna imagen legendaria o infame que había construido en su mente durante años. Miguel, por favor ve arriba y comienza con tus deberes, dijo finalmente Laura, sin apartar la mirada de Alejandro. Hablaremos de ajedrez más tarde, pero mamá, ahora Miguel, insistió con una voz que no admitía réplica. El niño miró a los tres adultos, intuyendo que algo importante estaba sucediendo, algo que escapaba a su comprensión. A regañadientes, dejó los exámenes sobre el mostrador y subió por la estrecha escalera que conducía al piso superior. Cuando sus pasos dejaron de oírse, Laura se volvió hacia Antonia. «Papá, ¿qué está haciendo él aquí?» Antes de que Antonio pudiera responder, Alejandro dio un paso adelante. «Vine a ver a tu padre después del torneo con Miguel. No esperaba encontrarte a ti también». «¿Y qué esperaba exactamente, señor Vega?» La frialdad en la voz de Laura contrastaba con el fuego de sus ojos. ¿Un recibimiento cálido? ¿Una reunión feliz? ¿30 años después? Antonio colocó una mano sobre el hombro de su hija. «Laura, por favor». «No, papá, no hay por favor que valga». Laura se sacudió la mano de su padre y encaró directamente a Alejandro. «¿Sabe cuántas noches de mi infancia pasé escuchando a mi madre llorar? ¿Tiene idea de lo que es crecer sabiendo que hay partes de la historia de tu familia que nadie quiere contarte? ¿Sabe lo que es ver cómo el nombre de alguien puede hacer que tu padre se encierre en su taller durante días?» Cada palabra era como un latigazo para Alejandro. Había esperado la ira de Antonio, pero no estaba preparado para el dolor crudo y sin filtrar de Laura. Una mujer que, según sus cálculos, ni siquiera debería tener razones personales para odiarlo. «Lo siento», dijo Alejandro, consciente de la insuficiencia de estas palabras. «No puedo cambiar el pasado, pero... ¿Pero qué?», lo interrumpió Laura. «Viene a comprar su redención, a ofrecer dinero, a ayudarnos ahora que ha visto que Miguel tiene talento. No necesitamos su caridad, señor Vega. Hemos sobrevivido muy bien sin usted durante décadas». Antonio intervino con una voz cansada pero firme. «Laura, hay cosas que no sabes. Historias que tu madre y yo decidimos no contarte». «¿Qué cosas, papá? ¿Qué podría justificar que este hombre aparezca de repente en nuestras vidas, como si tuviera derecho a estar aquí?» El silencio que siguió fue denso, cargado de secretos no revelados. Alejandro miró a Antonio, una pregunta silenciosa en sus ojos. Antonio asintió casi imperceptiblemente. «Laura», comenzó Alejandro, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «tu padre y yo fuimos más que amigos. Éramos socios, teníamos sueños compartidos. Inventamos juntos el algoritmo que eventualmente se convertiría en la base de Vega Technologies». «Eso ya lo sé», respondió Laura con impaciencia. «Lo robaste y lo patentaste a tu nombre mientras mi padre estaba cuidando de su padre moribundo». Alejandro asintió, aceptando la acusación. «Es cierto. Traicioné su confianza de la peor manera posible, pero hay más en esta historia, mucho más». Laura cruzó los brazos, desafiante. «Te escucho». «No aquí», intervino Antonio, mirando significativamente hacia la escalera por donde había subido Miguel. «Hay cosas que deben hablarse con calma, y un niño de 10 años no debería escucharlas por casualidad». Laura miró a su padre con sorpresa. «¿Estás sugiriendo que lo invite a nuestra casa, después de todo lo que ha hecho?» «Estoy sugiriendo», respondió Antonio, con una dignidad tranquila, «que algunas verdades necesitan salir a la luz, por el bien de todos, especialmente por el bien de Miguel». La mención del niño pareció tocar algo profundo en Laura. Su expresión se suavizó ligeramente, aunque la desconfianza seguía presente en sus ojos. «De acuerdo», concedió finalmente. «Esta noche
después de que Miguel se duerma. Pero no prometo nada más que escuchar. Alejandro asintió, agradecido por esta pequeña concesión. Y es más de lo que merezco. Mientras se disponía a marcharse, recordando que debía encontrar alojamiento en Toledo para la noche, Laura lo detuvo con una pregunta que lo dejó paralizado. Una cosa más, señor Vega. ¿Por qué mi madre guardaba una foto suya en su joyero hasta el día que murió? ¿Por qué pronunció su nombre en su lecho de muerte? Las palabras de Laura quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies, mientras Antonio cerraba los ojos con una expresión de dolor indescriptible. Creo, dijo Antonio con voz quebrada, que esa es exactamente la conversación que necesitamos tener esta noche. El camino que nos trae hasta aquí está lleno de giros inesperados, como esta historia que apenas comienza a revelarse. Si tú también crees en el poder de las segundas oportunidades y quieres descubrir los secretos que han permanecido enterrados durante 3 décadas, te invito a suscribirte a este canal para no perderte ninguna de nuestras historias sobre las complejidades del corazón humano y los lazos invisibles que nos unen a través del tiempo. Las horas que siguieron fueron un purgatorio para Alejandro. Vagó por las callejuelas medievales de Toledo como un fantasma, incapaz de apreciar la belleza que en cualquier otra circunstancia habría capturado con su ojo entrenado para valorar lo exquisito. Cada piedra centenaria, cada rincón de la ciudad parecía contener un eco del pasado, un recordatorio de que algunas deudas sobreviven al tiempo. Encontró una habitación en el Parador, aunque su mente apenas registró el lujo histórico del lugar. Sentado en el balcón con vistas a la ciudad antigua, intentó responder mentalmente la pregunta de Laura. ¿Por qué Carmela había guardado su foto? ¿Por qué había pronunciado su nombre al morir? La noche cayó sobre Toledo, envolviendo sus calles estrechas y sus monumentos en sombras misteriosas. A las 9 en punto, tal como habían acordado, Alejandro regresó a la pequeña relojería. Antonio lo esperaba en la puerta, con un semblante grave. «Laura nos espera arriba», dijo escuetamente. «Miguel ya está dormido». Subieron en silencio por la estrecha escalera. El apartamento sobre la tienda era pequeño pero acogedor, con paredes repletas de libros y fotografías familiares. Alejandro no pudo evitar notar que en ninguna de ellas aparecía él, como si hubiera sido cuidadosamente extirpado de la historia familiar. Laura los esperaba en la sala, sentada rígidamente en un sofá gastado pero limpio. Sobre la mesa había 3 tazas de café y una botella de coñac, que parecía reservada para ocasiones especiales. «Siéntese», indicó Laura con un gesto tenso hacia una butaca. No había calidez en su voz, solo una cortesía obligada. Alejandro tomó asiento, sintiéndose extrañamente desplazado. Él que dominaba cualquier sala de juntas, que negociaba con presidentes y primeros ministros, se sentía ahora como un intruso, un suplicante esperando un juicio. «Antes de que empieces», dijo Antonio mirando a Alejandro, «hay algo que debes saber. Laura no conoce toda la historia. Carmela y yo decidimos protegerla de ciertas complicaciones». Laura frunció el ceño. «¿De qué estás hablando, papá? ¿Qué complicaciones?» Antonio se sirvió una generosa medida de coñac antes de responder. «La historia que crees conocer es solo una parte de la verdad, hija. Sí, Alejandro me traicionó. Sí, patentó nuestro algoritmo a su nombre mientras yo cuidaba de mi padre. Pero hay más, mucho más que nunca te contamos». Alejandro observó cómo Antonio luchaba con las palabras, con recuerdos evidentemente dolorosos. Por un momento, vio al joven brillante y apasionado que había sido su mejor amigo, su hermano en todo menos en sangre. «Tu madre y yo», continuó Antonio, «no siempre fuimos estables. Hubo un tiempo antes de que nacieras cuando nos separamos.
Laura parpadeó, sorprendida. ¿Se separaron? Nunca mencionaron eso. Fue breve pero intenso, explicó Antonio. Yo estaba obsesionado con mi trabajo, con nuestros inventos. Alejandro y yo pasábamos días enteros programando, soñando con cambiar el mundo. Carmela se sentía abandonada, invisibilizada. Alejandro notó cómo la comprensión comenzaba a formarse en los ojos de Laura y sintió una punzada de pánico. ¿Cuánto sabía realmente esta mujer? ¿Cuánto estaba a punto de descubrir? Durante esa separación, continuó Antonio, mirando a Alejandro con una mezcla de acusación y resignación, Carmela encontró consuelo en alguien que siempre había estado allí. Alguien que siempre la había visto, cuando yo estaba demasiado ciego para hacerlo. Laura se llevó una mano a la boca, sus ojos moviéndose rápidamente entre su padre y Alejandro. No, susurró, comenzando a entender. Antonio asintió lentamente. Sí, durante unos meses, Carmela y Alejandro mantuvieron una relación que terminó abruptamente cuando él recibió la oferta de Silicon Valley y decidió que su ambición era más importante que cualquier otra cosa. La revelación quedó suspendida en el aire como una nube tóxica. Laura parecía luchar por procesar la información, como si las piezas de un rompecabezas que nunca había intentado resolver comenzaran a encajar de forma inesperada. Pero luego volvisteis a estar juntos, dijo finalmente mirando a su padre. Tú y mamá os reconciliasteis. Tu madre regresó destrozada, confirmó Antonio. Me contó todo. Estaba esperando que Alejandro le propusiera matrimonio, que la llevara con él a América. En lugar de eso, la dejó con una carta de despedida, una carta que guardó hasta el día de su muerte. Alejandro cerró los ojos, el peso de sus acciones pasadas aplastándolo como nunca antes. Yo la amaba, dijo finalmente con voz ronca, pero estaba aterrorizado de lo que sentía por ella, aterrorizado de lo que significaría renunciar a mi ambición, y más que nada, aterrorizado de lo que te había hecho a ti, Antonio, mi mejor amigo, el hombre al que traicioné 2 veces. ¿2 veces? Preguntó Laura cada vez más confundida. ¿A qué te refieres? Antonio y Alejandro intercambiaron una mirada cargada de significado, una comunicación silenciosa que trascendía las palabras y los años. Laura, dijo Antonio finalmente, tomando la mano de su hija, hay algo que necesitas saber. Algo que tu madre y yo decidimos no contarte nunca, pero creo que ha llegado el momento de la verdad. Laura retiró su mano bruscamente. ¿Qué más me habéis ocultado? ¿Qué puede ser peor que esto? Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Laura, con una intensidad que la hizo retroceder instintivamente. Tu madre estaba embarazada cuando regresó con Antonio, dijo con voz apenas audible. Embarazada de mi hijo. El tiempo pareció detenerse en aquella pequeña sala. Laura se quedó completamente inmóvil, como una estatua de porcelana a punto de quebrarse. Su rostro, antes encendido por la ira, ahora mostraba una palidez alarmante. ¿Qué estás diciendo?, susurró finalmente, su voz apenas audible. Antonio se levantó y se acercó a la ventana, dando la espalda a la habitación. Sus hombros se veían hundidos, como si estuviera cargando un peso invisible. Tu madre tenía 6 semanas de embarazo cuando regresó, confirmó. Estaba devastada, confundida. Yo la amaba más que a nada en el mundo. Siempre la amé, incluso cuando nos separamos. Pero entonces... Laura se detuvo, incapaz de completar la frase. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. Te crié como mi hija desde el primer momento, continuó Antonio, volviéndose para mirarla con ojos húmedos. Nunca, ni por un segundo, te consideré otra cosa. Tú eres mi hija, Laura, en todos los sentidos que importan.
Laura se levantó de repente, derribando su taza de café. El líquido oscuro se derramó sobre la mesa, pero nadie hizo ademán de limpiarlo. «¿Estás diciendo que él...?» señaló a Alejandro, incapaz de pronunciar las palabras. «Que toda mi vida ha sido una mentira. Que el hombre que abandonó a mi madre, que robó tu trabajo, que os destruyó a ambos, es mi padre biológico», completó Antonio con gentileza. «Sí, pero yo soy tu padre real, Laura, el que te sostuvo cuando naciste, el que te enseñó a montar en bicicleta, el que se quedaba despierto cuando tenías fiebre». Laura miró a Alejandro como si fuera un extraño, un intruso que había irrumpido no solo en su casa, sino en la narrativa misma de su existencia. «¿Lo sabías?», le preguntó con voz cortante. «¿Sabías que tenías una hija y aún así te mantuviste alejado durante 35 años?» Alejandro sostuvo su mirada, aceptando el juicio en sus ojos. «No», respondió con sinceridad. «No lo supe hasta hace unas horas, cuando mencionaste que Carmela había guardado mi fotografía. Cuando vi a Miguel, vi algo familiar en él, pero no entendí qué era exactamente. Ahora lo sé. Me recuerda a mí cuando era niño». «¿Mi hijo?». La voz de Laura se quebró. «¿Estás insinuando que Miguel...?» «Miguel es tu hijo», intervino Antonio con firmeza. «Y mi nieto. Eso no cambia, pero sí, existe un vínculo biológico con Alejandro que explicaría su talento para el ajedrez, su forma de pensar, esas cualidades que a veces te sorprendían, porque no las reconocías, ni en ti ni en el hombre al que creí mi padre toda mi vida», completó Laura con amargura. Un silencio pesado se instaló en la habitación. Alejandro observó cómo el mundo de Laura se desmoronaba ante sus ojos, consciente de que él era el responsable. Por primera vez en décadas, sintió un remordimiento genuino que iba más allá del arrepentimiento intelectual. Era un dolor físico, una herida abierta. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente Laura mirando a Antonio. «¿Por qué me lo cuentas ahora, después de todos estos años? ¿Porque él ha aparecido de repente? ¿Porque mi hijo le ganó en un estúpido juego de ajedrez?». Antonio suspiró profundamente. «Porque tu madre me hizo prometer en su lecho de muerte que si alguna vez Alejandro volvía a nuestras vidas, le contaría la verdad. Mamá quería que lo supiera. Después de todo lo que este hombre nos hizo». «Carmela era complicada», respondió Antonio con una sonrisa triste. «Nunca dejó de amarlo, ¿sabes? No de la misma manera que me amaba a mí, pero había una parte de ella que siempre se preguntó, ¿y si...?». Creo que quería cerrar ese capítulo de alguna manera, asegurarse de que no hubiera más secretos. Laura se acercó a la repisa de la chimenea, donde había varias fotografías familiares. Tomó una en particular, ella de pequeña, sentada en el regazo de Antonio, ambos sonriendo ante un pastel de cumpleaños con 6 velas. «Toda mi vida», murmuró, acariciando la imagen. «Toda mi identidad construida sobre una mentira». «No sobre una mentira», corrigió Antonio, acercándose a ella. «Sobre amor. Te criamos con amor, Laura. ¿Acaso eso no es más importante que la biología?». Laura dejó la fotografía y se volvió hacia Alejandro. «¿Y ahora qué? ¿Has venido a reclamar algún tipo de relación, a jugar a ser mi padre después de 35 años de ausencia? O peor aún, a intentar influir en la vida de Miguel?». Alejandro negó con la cabeza. «No tengo derecho a reclamar nada. Ni tu afecto, ni tu tiempo, ni siquiera tu perdón. Solo necesitaba saber la verdad. Y ahora que la sé, solo puedo ofrecerte una cosa». «¿Qué cosa?», preguntó Laura con escepticismo. «La posibilidad de elegir», respondió Alejandro. «Puedo desaparecer de vuestras vidas para siempre, si eso es lo que deseas. O puedo intentar de alguna manera reparar algo del daño que he causado. No como un padre, ni siquiera como un amigo,
solo como alguien que quiere hacer lo correcto, aunque sea 30 años tarde. Laura estudió su rostro, buscando signos de manipulación o falsedad. En cambio, encontró solo una vulnerabilidad cruda, que nunca habría asociado con el poderoso CEO, cuya imagen había visto tantas veces en la prensa financiera. No sé qué decir, admitió finalmente. No sé qué sentir. Necesito tiempo. Por supuesto, asintió Alejandro levantándose. No esperaba menos. Cuando se dirigía hacia la puerta, un sonido les sobresaltó a los tres. Miguel estaba de pie en el pasillo, con el pelo revuelto y los ojos somnolientos, pero claramente despierto. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estáis discutiendo?» Laura, Antonio y Alejandro intercambiaron miradas de pánico. ¿Cuánto había escuchado el niño? ¿Qué debían decirle? «Miguel», comenzó Laura con una calma forzada. «El señor Vega solo vino a hablar de ajedrez con el abuelo. Asuntos de adultos, nada importante». Alejandro observó al niño con nuevos ojos, reconociendo ahora aspectos de sí mismo que antes había pasado por alto. La forma en que fruncía ligeramente el ceño cuando estaba confundido, el ángulo de su mandíbula, la intensidad en su mirada que desafiaba su corta edad. «¿Vas a enseñarme más jugadas de ajedrez?», preguntó Miguel directamente a Alejandro, ignorando la explicación de su madre. Antes de que Alejandro pudiera responder, Antonio dio un paso adelante, colocando una mano protectora sobre el hombro de su nieto. «Eso depende de tu madre, Miguel», dijo con suavidad. «El señor Vega es un hombre muy ocupado». Miguel miró a su madre con ojos suplicantes. «Por favor, mamá, el señor Vega es el mejor jugador de España después del abuelo. ¿Podría aprender tanto de él?». Laura parecía atrapada en un dilema imposible, sus emociones en guerra abierta. Finalmente, con un suspiro derrotado, dijo: «Ya veremos, Miguel. Ahora vuelve a la cama. Mañana tienes escuela». Alejandro, entendiendo la señal, se dirigió hacia la puerta. «Buenas noches, Miguel», dijo con una voz que intentaba ocultar su emoción. «Fue un placer volver a verte». Mientras bajaba las escaleras hacia la calle, escuchó los pasos apresurados de Antonio tras él. «Alejandro», llamó el anciano cuando llegaron a la puerta de la tienda. «No sé qué pretendes con todo esto, pero te advierto, si has venido a destrozar lo que queda de nuestra familia, si lastimas a Laura o confundes a Miguel, te juro que...». «No he venido a destruir nada, Antonio», interrumpió Alejandro con tristeza. «Por primera vez en mi vida, creo que he venido a intentar construir algo, aunque sea demasiado tarde». Antonio estudió su rostro a la tenue luz de la calle, como si estuviera buscando algo en los rasgos del hombre que una vez había conocido mejor que nadie. «30 años es mucho tiempo», dijo finalmente. «Las personas cambian, o eso dicen». «Algunas personas», respondió Alejandro, «necesitan 30 años para darse cuenta de que han estado cambiando en la dirección equivocada». Alejandro no durmió aquella noche. Desde su habitación en el parador, contempló cómo las primeras luces del amanecer bañaban la ciudad imperial de Toledo, otorgándole ese aspecto dorado que había fascinado a pintores durante siglos. Sin embargo, sus pensamientos estaban muy lejos del paisaje frente a él. Tenía una hija y un nieto, una familia que nunca supo que existía y que, irónicamente, era lo único real que había producido en toda su vida. Su imperio empresarial, sus millones, sus propiedades alrededor del mundo, todo parecía ahora una elaborada fachada construida para compensar el vacío que nunca había sido capaz de nombrar. A las 8 de la mañana, después de varios cafés y una ducha que no consiguió despejar la niebla de su mente, Alejandro llamó a Sandra, su asistente personal. «Necesito que canceles todos mis compromisos para las próximas 2 semanas», le dijo sin preámbulos.
¿Y todas tus reuniones, incluyendo la junta directiva del martes y la conferencia en Londres?, preguntó Sandra, claramente sorprendida. Todo, confirmó Alejandro. Y necesito que prepares una transferencia. Te enviaré los detalles más tarde. Después de colgar, sintió una extraña ligereza, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando toda su vida sin ser consciente de ello. Por primera vez en décadas, Alejandro Vega no tenía un plan calculado. No tenía estrategias ni objetivos claros. Solo tenía la certeza de que no podía abandonar Toledo sin intentar reparar al menos parte del daño causado. A media mañana, regresó a la relojería. El pequeño cartel en la puerta indicaba cerrado, pero a través del cristal pudo ver a Antonio trabajando en su mesa, completamente absorto en las entrañas de un antiguo reloj de bolsillo. Dudó un momento antes de llamar suavemente. Antonio levantó la vista y tras un segundo de vacilación se levantó para abrirle la puerta. «No esperaba verte tan pronto», dijo el anciano permitiéndole entrar. «No podía irme sin hablar contigo», respondió Alejandro. «A solas, como en los viejos tiempos». Antonio asintió y volvió a su banco de trabajo. «Los viejos tiempos», repitió con una sonrisa irónica, «cuando éramos jóvenes y creíamos que podíamos cambiar el mundo». «Tú lo creías», corrigió Alejandro. «Yo solo quería conquistarlo». Se hizo un silencio mientras Antonio continuaba su delicado trabajo, ajustando con precisión milimétrica los diminutos engranajes del reloj. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó finalmente Alejandro. «Lo de Laura. Tenías mi número, sabías dónde encontrarme. Durante 30 años tuviste la oportunidad de decirme que tenía una hija». Antonio dejó sus herramientas y se quitó las gafas de aumento. Sus ojos, enrojecidos por la edad y el trabajo minucioso, se fijaron en Alejandro con una intensidad que le recordó al joven brillante que había sido su mejor amigo. «¿Y qué habrías hecho si te lo hubiera dicho? Tú estabas construyendo tu imperio, viviendo tu sueño americano. Laura necesitaba un padre presente, no un millonario ocupado que la visitara en Navidad con regalos caros». La verdad en aquellas palabras golpeó a Alejandro con fuerza. Antonio tenía razón. El hombre que había sido en aquella época no habría estado preparado para la paternidad, ni siquiera para aceptarla. «Carmela quería decírtelo», continuó Antonio. «Especialmente cuando Laura tenía unos 15 años y comenzó a hacer preguntas sobre sus rasgos, sobre ciertas aptitudes que no coincidían con ninguno de nosotros. Pero yo la convencí de que no lo hiciera. La verdad es que tenía miedo de que vinieras y me la quitaras a ella también». «¿Y por qué ahora?», preguntó Alejandro. «¿Por qué permitiste que Laura supiera la verdad anoche?». Antonio sonrió tristemente. «Porque vi algo en ti cuando entraste a mi tienda ayer, algo que no había visto en el joven Alejandro que conocí. Tal vez sea la edad, tal vez sea la soledad que llevas escrita en los ojos, a pesar de todo tu éxito. No lo sé. Pero creo que finalmente estás listo para enfrentar la verdad». Alejandro asintió lentamente, procesando las palabras de Antonio. «Nunca fui merecedor de tu amistad, y mucho menos de tu perdón». «No se trata de merecer, Alejandro», respondió Antonio, volviendo a colocarse las gafas de aumento. «Se trata de elegir. Yo elegí perdonarte hace muchos años, aunque nunca pensé que tendría la oportunidad de decírtelo. Me perdonaste después de todo lo que te hice». Antonio se encogió de hombros. «El rencor es un lujo que no podía permitirme mientras criaba a una hija y construía un negocio. Además, tuve una vida buena, diferente a la que habíamos soñado, pero buena. Tuve el amor de Carmela hasta el final. Vi crecer a Laura y ahora tengo a Miguel. Y yo tengo un imperio vacío», murmuró Alejandro, más para sí mismo que para Antonio.
En ese momento, la campana de la puerta sonó, y ambos hombres se volvieron, sorprendidos al ver a Laura entrar. Su expresión era indescifrable, una mezcla de determinación y vulnerabilidad contenida. «Buenos días», saludó escuetamente. «Imaginé que estarías aquí». Alejandro se puso de pie, súbitamente nervioso como un adolescente. «Buenos días, Laura. Yo solo quería hablar con tu padre antes de regresar a Madrid». «¿Entonces te vas?», preguntó ella con un tono que no revelaba si la perspectiva le aliviaba o le decepcionaba. «Creo que es lo mejor, al menos por ahora», respondió Alejandro. «Necesitas tiempo para procesar todo esto. Y yo necesito reconsiderar muchas cosas». Laura asintió, apreciando su respuesta. Luego sacó un sobre de su bolso y se lo entregó. «Miguel escribió esto para ti anoche, después de que te fueras. Insistió en que te lo dieras si volvías». Alejandro tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. Lo abrió y encontró una hoja de cuaderno escolar con una caligrafía infantil pero ordenada. «Estimado señor Vega, me gustaría invitarle a ver mi competición de ajedrez este sábado en el Centro Cultural. El abuelo dice que usted fue campeón juvenil de España, como yo quiero ser algún día. Tal vez podría darme algunos consejos. Respetuosamente, Miguel Beltrán». Alejandro levantó la vista del papel, encontrándose con la mirada evaluadora de Laura. «No tiene que venir», dijo ella. «Le diré que estabas ocupado. Los niños lo entienden». «Pero sí quiero ir», respondió Alejandro con una voz que no reconoció como propia, una voz despojada de cualquier cálculo o estrategia, simplemente honesta. «Si tú me lo permites». Laura estudió su rostro durante lo que pareció una eternidad. «Mi hijo no sabe nada sobre todo esto», dijo finalmente, haciendo un gesto que abarcaba a los tres. «Para él, solo eres el multimillonario que perdió en el torneo de ajedrez y que resulta ser un viejo amigo de su abuelo. Y prefiero que siga siendo así por ahora». «Por supuesto», asintió Alejandro. «No es mi intención complicar más las cosas». «Bien». Laura respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir a continuación. «El torneo es a las 10. Miguel competirá en la categoría infantil. Si decides venir, te pediría que respetes nuestros límites». «Lo haré», prometió Alejandro. Cuando Laura se dirigió hacia la puerta, se detuvo un momento. «Hay algo más que deberías saber. Mamá me escribió una carta antes de morir. Me pidió que la abriera en mi próximo cumpleaños. Es en 2 semanas». «¿Una carta?», preguntó Alejandro sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Laura asintió. «No sé qué contiene exactamente, pero mencionó que habría revelaciones sobre mi pasado. Creo que ella sabía que algún día llegaría este momento». Con esas palabras, Laura salió de la tienda, dejando a Alejandro y Antonio en un silencio cargado de significado. «Carmela siempre fue la más inteligente de los tres», dijo finalmente Antonio con una sonrisa triste. «Siempre veía cosas que nosotros no podíamos ver». Alejandro miró la nota de Miguel en sus manos, luego a Antonio, y finalmente hacia la puerta por donde Laura había salido. En menos de 24 horas, su vida había dado un vuelco completo. El hombre que había construido su existencia en torno al control y la previsibilidad se encontraba ahora en territorio desconocido. «¿Qué debo hacer, Antonio?», preguntó sinceramente perdido. Antonio, con la paciencia infinita de un hombre que ha dedicado su vida a arreglar mecanismos complejos, respondió: «Lo mismo que haces con un reloj roto. Empezar por identificar las piezas, entender cómo funcionan juntas, y luego, con mucho cuidado y respeto, intentar restaurarlas a su propósito original». Alejandro asintió, comprendiendo la profunda sabiduría en la sencilla metáfora. «¿Y si algunas piezas están demasiado dañadas para ser reparadas?». «Entonces», sonrió Antonio, «haces lo que cualquier buen relojero haría.
Fabricas nuevas piezas, mejores y más fuertes, para sustituir las que ya no sirven. El sábado amaneció con un cielo limpio y luminoso sobre Toledo. Alejandro, que había decidido extender su estancia en la ciudad imperial, se despertó mucho antes de lo necesario. Tras una ducha rápida, se enfrentó a un dilema inusual: su vestuario. Después de considerar varios conjuntos, optó por algo que nunca habría elegido para ninguna reunión de negocios: unos vaqueros oscuros, una camisa azul sin corbata y una chaqueta informal. Quería verse accesible, no intimidante. El centro cultural donde se celebraba el torneo infantil de ajedrez era un edificio moderno que contrastaba con la arquitectura medieval del casco histórico. Al entrar, Alejandro sintió una punzada de nerviosismo que no había experimentado en décadas. Buscó entre la multitud de padres, niños y organizadores, hasta que finalmente divisó a Laura, sentada en segunda fila. A su lado, Antonio conversaba animadamente con Miguel, que parecía concentrado en un pequeño tablero de ajedrez portátil. Se acercó con paso inseguro, sintiendo las miradas curiosas de algunos asistentes que evidentemente lo habían reconocido. Laura fue la primera en advertir su presencia. Su expresión reveló sorpresa, como si realmente no hubiera esperado que apareciera. «Buenos días», saludó Alejandro, con una formalidad nacida de la incomodidad. «Señor Vega», exclamó Miguel, levantando la vista del tablero con evidente entusiasmo. «Ha venido». «Prometí que lo haría», respondió Alejandro con una sonrisa genuina. «Nunca rompo mis promesas». La ironía de sus propias palabras no pasó desapercibida para los adultos presentes. Pero Miguel, ajeno a las tensiones subyacentes, sonrió ampliamente. «Siéntese con nosotros», ofreció el niño, señalando un asiento vacío. «Le estaba mostrando al abuelo una variante de la defensa siciliana que he estado estudiando». Alejandro miró a Laura, buscando su aprobación. Tras un momento de vacilación, ella asintió levemente. La mañana transcurrió en un extraño equilibrio entre la incomodidad de los adultos y el entusiasmo desbordante de Miguel. El niño, como todos los prodigios, vivía en un mundo propio donde el ajedrez ocupaba el centro del universo. Su excitación creció cuando llegó su turno de competir. «Es el campeón sub-10 de Castilla-La Mancha», explicó Antonio con orgullo, mientras veían a Miguel dirigirse a la mesa de juego. «Hoy se enfrenta al campeón de Madrid. Será un partido difícil». Alejandro observó atentamente cómo el niño saludaba a su oponente, un chico algo mayor y visiblemente más seguro de sí mismo. Cuando comenzó la partida, fue evidente incluso para los espectadores menos entendidos que se enfrentaban dos talentos excepcionales. «Tiene tu concentración», murmuró Antonio, lo suficientemente bajo para que solo Alejandro pudiera oírlo. «Esa mirada es la misma que tenías tú cuando jugábamos en el Parque del Retiro». Alejandro no respondió, pero sintió una extraña mezcla de orgullo y melancolía ante la observación. Observó cada movimiento de Miguel con atención analítica, reconociendo en sus jugadas patrones que él mismo había utilizado en su juventud. El rival de Miguel era bueno, muy bueno. A medida que avanzaba la partida, el niño comenzó a mostrar signos de frustración. Una jugada particularmente agresiva de su oponente lo dejó en una posición difícil. Miguel miró el tablero con el ceño fruncido, claramente evaluando sus opciones, que parecían escasas. «Está en problemas», murmuró Alejandro, incapaz de contenerse. «Si no encuentra la respuesta correcta en los próximos 2 movimientos». Laura lo miró con expresión tensa. «¿Crees que va a perder?». Antes de que Alejandro pudiera responder, vio algo en el rostro de Miguel, un destello de comprensión, seguido por una calma repentina. El niño movió su alfil en un sacrificio aparentemente suicida, que desconcertó a todos los espectadores. «Brillante»,
susurró Alejandro, inclinándose hacia adelante en su asiento. Absolutamente brillante. El rival de Miguel, inicialmente confiado, tardó en ver la trampa. Cuando finalmente lo hizo, ya era demasiado tarde. 3 movimientos después, el chico mayor extendió la mano en señal de rendición. Laura y Antonio estallaron en aplausos junto con el resto del público. Alejandro, sin embargo, permaneció inmóvil, profundamente impresionado. No era solo el talento natural del niño lo que le había sorprendido, sino su capacidad para mantener la calma bajo presión y visualizar un plan a varias jugadas de distancia. Cuando Miguel regresó, radiante de orgullo, Laura lo abrazó efusivamente. «Estuviste increíble, cariño. ¿Viste ese sacrificio de alfil, mamá? Fue como una explosión en el tablero». Miguel se volvió hacia Alejandro, buscando su aprobación con ojos expectantes. «¿Qué le pareció mi jugada, señor Vega?» Por un momento Alejandro se quedó sin palabras. En los ojos del niño vio la misma hambre de reconocimiento que él mismo había sentido a su edad. El mismo deseo de impresionar a los que admiraba. «Fue extraordinario, Miguel», dijo finalmente, con una sinceridad que sorprendió incluso a sí mismo. «Hace falta valor para arriesgar una pieza tan importante, pero viste más allá que tu oponente. Viste el patrón completo cuando él solo veía las piezas individuales». Miguel sonrió, absorbiendo cada palabra como si fuera agua en el desierto. «Fue la jugada que el abuelo me enseñó, la que dijo que aprendió de un amigo muy especial». Antonio y Alejandro intercambiaron una mirada cargada de significado. Ambos recordaban esas tardes de juventud, cuando inventaban estrategias poco ortodoxas que desafiaban la sabiduría convencional. «Tienes que ver mi próxima partida», insistió Miguel. «Es la semifinal. Si gano, podría clasificarme para el campeonato nacional». «Estaré aquí», prometió Alejandro, sorprendido por lo mucho que lo deseaba. Durante un breve descanso entre rondas, Laura se excusó para ir a por cafés. Alejandro, viendo su oportunidad, se ofreció a acompañarla. Caminaron en silencio hasta la cafetería del centro cultural, donde se formaron en la fila sin mirarse directamente. «Es realmente talentoso», comentó Alejandro, intentando romper el hielo. «Lo es», asintió Laura. «A veces da miedo, la verdad. Su mente funciona de una manera que ni yo ni Antonio logramos entender del todo». «Ahora lo entiendes, ¿no?», preguntó suavemente Alejandro. «¿Por qué?». Laura lo miró por fin, sus ojos una mezcla de reconocimiento reluctante y persistente desconfianza. «Genética», dijo escuetamente. «Pero el talento no lo es todo. Miguel ha trabajado duro, muy duro, y ha tenido un abuelo que lo ha apoyado en cada paso». «No pretendo quitarle mérito a Antonio», aclaró rápidamente Alejandro. «Ha hecho un trabajo magnífico con él, contigo también». Laura pareció sorprendida por el cumplido, pero rápidamente recuperó su compostura. «¿Por qué estás realmente aquí, Alejandro? ¿Qué esperas conseguir con todo esto?». La pregunta, directa y sin adornos, tomó a Alejandro desprevenido. Durante toda su vida profesional, siempre había tenido objetivos claros, estrategias meticulosamente planificadas, pero por primera vez se dio cuenta de que no tenía una respuesta predefinida. «No lo sé», admitió con una honestidad que le resultó liberadora. «No tengo un plan». Cuando vi a Miguel en ese torneo benéfico, algo cambió dentro de mí. Cuando descubrí la verdad sobre ti, sobre nosotros, es como si todo lo que creía importante de repente dejara de serlo». Laura estudió su rostro, buscando signos de manipulación. «Debo creer que el gran Alejandro Vega, el estratega empresarial más temido de España, está aquí sin un objetivo claro». «Créelo o no, es la verdad», respondió Alejandro. «He pasado 30 años construyendo un imperio. He ganado cada batalla que he librado en el mundo empresarial. Y sin embargo, cuando miro atrás,
No veo nada real, nada que importe realmente. Laura recogió sus cafés de la barra, reflexionando sobre las palabras de Alejandro. ¿Sabes lo que me contaba mi madre sobre ti?, preguntó finalmente. Decía que eras el hombre más brillante que había conocido, pero también el más cobarde. Alejandro acusó el golpe sin protestar, reconociendo la verdad en las palabras de Carmela. Tenía razón, admitió. Siempre la tuvo. Esta noche, dijo Laura mientras regresaban hacia las salas de juego, Miguel quiere celebrar sus victorias en su restaurante favorito. Es una pizzería familiar, nada sofisticado. Ha insistido en invitarte. La invitación, o más bien la transmisión de la invitación de Miguel, quedó suspendida en el aire como una oferta tentativa de tregua. Me encantaría asistir, respondió Alejandro. Si tú estás de acuerdo. Laura asintió levemente. 8 en punto. Y por favor, no le hables de negocios ni de dinero. Ya está suficientemente impresionado contigo sin necesidad de que le cuentes cuántos coches tienes. La respuesta arrancó una sonrisa a Alejandro. Prometo ceñirme exclusivamente al ajedrez y las pizzas. Mientras regresaban a la sala, Alejandro notó que algunas personas lo miraban y cuchicheaban. Su presencia en un torneo infantil de ajedrez en Toledo seguramente despertaba curiosidad. En cualquier otro momento, se habría sentido incómodo con la atención no planificada, preocupado por cómo podría afectar a su imagen cuidadosamente construida. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, no le importaba lo que pensaran los demás. Solo le importaba no decepcionar a un niño de 10 años que, sin saberlo, había derribado todas sus defensas con un simple jaque mate. Las 2 semanas siguientes transformaron la vida de Alejandro de maneras que jamás habría anticipado. Después de la cena en la pizzería, donde Miguel lo había interrogado incansablemente sobre torneos internacionales y grandes maestros que Alejandro había conocido, el multimillonario tomó una decisión sin precedentes. Alquiló un apartamento en Toledo, cerca del barrio judío, y trasladó allí su base de operaciones. Sandra, su asistente, organizó el envío de un equipo mínimo de trabajo desde Madrid. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó por teléfono, claramente desconcertada por el cambio radical en los hábitos de su jefe. La junta directiva está presionando para que regreses. El valor de las acciones ha caído un 3% desde que anunciaste tu retiro temporal. Diles que estoy trabajando en una nueva estrategia, respondió Alejandro, y que necesito concentración absoluta. No era del todo mentira. Alejandro estaba, efectivamente, desarrollando una nueva estrategia, aunque no del tipo que sus ejecutivos esperaban. Cada mañana, tras atender los asuntos más urgentes de su empresa a través de videoconferencias, dedicaba varias horas a investigar opciones educativas para niños superdotados. Por las tardes, cuando Miguel salía del colegio, se reunía con él y Antonio para sesiones de ajedrez en el parque o en la plaza de Socodover. Laura observaba estas reuniones con una mezcla de cautela y curiosidad. Al principio, se mantenía distante, limitándose a despedirse de Miguel y a intercambiar frases corteses con Alejandro. Pero gradualmente, casi imperceptiblemente, comenzó a quedarse más tiempo, a participar en las conversaciones, a relajar ligeramente su guardia. Una tarde, mientras Miguel y Antonio se adelantaban para comprar helados, Laura y Alejandro se quedaron solos en un banco de la plaza. Ha cambiado mucho en estas 2 semanas, comentó Laura, rompiendo un silencio que, sorprendentemente, ya no resultaba incómodo. ¿A qué te refieres?, preguntó Alejandro. Su forma de vestir, de hablar, incluso su postura, explicó ella. Es como si hubiera dejado caer una máscara. Miguel dice que ahora parece más un abuelo normal que un señor importante. Alejandro sonrió ante la observación del niño.
tal vez porque por fin estoy siendo quien realmente soy, no quien creí que debía ser. Laura lo miró con una intensidad que le recordó a Carmela. ¿Y quién es realmente Alejandro Vega? Estoy descubriéndolo, admitió él. Por ahora, solo sé que es alguien a quien le importan las personas más que las posesiones. La conversación fue interrumpida por el regreso de Miguel y Antonio, pero algo había cambiado entre ellos. Una pequeña grieta en el muro defensivo que Laura había mantenido erguido desde su primera confrontación. A medida que se acercaba el cumpleaños de Laura, Alejandro notaba creciente tensión en ella. La carta de Carmela flotaba como un fantasma entre ellos. Una promesa de revelaciones que podían fortalecer sus incipientes lazos o destruirlos por completo. La víspera del cumpleaños, Alejandro recibió una llamada de Antonio. «Laura quiere que estés presente cuando abra la carta», dijo el anciano sin preámbulos. «Mañana a las 7, en nuestra casa. ¿Estás seguro?», preguntó Alejandro, sorprendido por la invitación. «No quiero imponerme en un momento tan personal». «No es mi decisión», respondió Antonio. «Es lo que ella quiere, y lo que Carmela habría querido también». Aquella noche, Alejandro apenas durmió. ¿Qué habría escrito Carmela? ¿Qué verdades, qué recuerdos, qué sentimientos habría plasmado en aquella carta para su hija? El miedo y la esperanza se entrelazaban en su pecho como serpientes gemelas. Cuando llegó al apartamento sobre la relojería la tarde siguiente, encontró a Laura sola, sentada en el sofá con un sobre blanco entre las manos. No había señales de Antonio ni de Miguel. «Mi padre ha llevado a Miguel al cine», explicó Laura, respondiendo a su pregunta no formulada. «Creí que sería mejor así. Esto es entre nosotros». Alejandro asintió, comprendiendo la delicadeza del momento. Se sentó frente a ella, en la misma butaca que había ocupado la noche de las revelaciones. Laura sostenía el sobre como si fuera simultáneamente un tesoro y una bomba a punto de estallar. «No sé si estoy preparada», confesó, con una vulnerabilidad que no había mostrado antes. «Puedo irme si prefieres leerla a solas», ofreció Alejandro. Laura negó con la cabeza. «No. Necesito que estés aquí. Sea lo que sea que mamá escribió, nos concierne a ambos». Con manos temblorosas, abrió el sobre y extrajo varias páginas escritas con una caligrafía elegante y fluida. Alejandro reconoció inmediatamente la letra de Carmela, tan característica como su sonrisa. Laura respiró hondo y comenzó a leer en voz alta. «Mi querida Laura, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo físicamente y que has alcanzado tus 35 años, la edad que yo tenía cuando tomé la decisión más difícil y a la vez más hermosa de mi vida, traerte al mundo en circunstancias que no eran ideales, pero con todo el amor que un corazón humano puede contener. Siempre supe que llegaría el día en que necesitarías conocer toda la verdad sobre tu origen. Tu padre, Antonio, el hombre que te ha criado, que te ha amado incondicionalmente, y yo decidimos protegerte de complicaciones que un niño no debería enfrentar. Pero ahora eres una mujer adulta, una madre tú misma, y mereces conocer la historia completa, como ya habrás descubierto, porque si lees esta carta, es porque de alguna forma Alejandro ha reaparecido en nuestras vidas. Tú eres biológicamente hija de Alejandro Vega, pero eres espiritualmente, emocionalmente, en todas las formas que realmente importan, hija de Antonio Beltrán. Lo que tal vez no sepas es que nunca hubo engaño entre nosotros tres. Antonio siempre supo que estaba embarazada cuando volví con él, y Alejandro también lo supo, eventualmente. Laura detuvo la lectura, levantando la vista hacia Alejandro con expresión acusadora. ¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo lo supiste? Alejandro negó vehementemente. No, Laura, te lo juro.
Nunca lo supe hasta hace 2 semanas. Laura lo estudió con mirada escéptica antes de volver a la carta. 3 meses después de que Alejandro partiera a Estados Unidos, le escribí contándole sobre tu existencia. Nunca contestó directamente a esa carta. En su lugar, recibí una notificación de su abogado, estableciendo un fideicomiso a tu nombre, que solo podría ser reclamado si yo revelaba públicamente tu paternidad. Era su manera de asegurarse que mantendría el secreto. Antonio y yo decidimos no tocar ese dinero. Nunca lo necesitamos realmente, y venía con un precio demasiado alto, tu derecho a conocer la verdad. Sin embargo, no lo hicimos por rencor, sino porque entendimos que Alejandro no estaba listo para ser padre. Quizás nunca lo estaría. He guardado toda la documentación legal de ese fideicomiso en una caja de seguridad en el Banco Santander de Toledo. Tu padre tiene la llave. Pero hay algo más importante que debes saber, hija mía. Algo que he guardado en mi corazón durante décadas. Nunca he culpado a Alejandro por sus decisiones. Era joven, ambicioso y estaba asustado. El mundo que quería conquistar no tenía espacio para una familia, para responsabilidades que lo anclaran. He observado su vida desde la distancia, a través de noticias y artículos. He visto su éxito profesional y también he intuido su soledad. A veces me pregunto si es feliz realmente, si todo lo que ha conseguido ha llenado el vacío que todos sentimos cuando no tenemos amor verdadero en nuestras vidas. Si algún día regresa, si algún día encuentre el camino de vuelta a nosotros, te pido que encuentres en tu corazón la capacidad de escucharlo. No por él, ni siquiera por mí, sino por ti misma. El perdón no es un regalo que le damos a quien nos ha herido. Es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Y si tiene la oportunidad de conocer a tu hijo, a mi precioso nieto Miguel, permíteselo. Hay ciclos que pueden romperse, heridas ancestrales que pueden sanar cuando las generaciones se encuentran. Te he amado cada minuto de mi existencia, Laura. Nunca lo dudes. Y estoy inmensamente orgullosa de la mujer fuerte, inteligente y compasiva en la que te has convertido. Sigue adelante con valentía, con amor, y con la certeza de que donde quiera que esté, siempre estaré contigo. Con amor eterno, mamá. Un silencio espeso envolvió la habitación cuando Laura terminó de leer. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, pero su expresión era más de asombro que de dolor. Todo este tiempo, murmuró, todo este tiempo mamá guardó estos secretos. Llevó esta carga ella sola. No estaba sola, corrigió suavemente Alejandro. Tenía a Antonio. Y te tenía a ti. Laura lo miró como si lo viera por primera vez. Realmente no sabías que yo existía. ¿No leíste la carta de mi madre? Alejandro negó con la cabeza, sintiendo como su propia visión se nublaba por lágrimas contenidas. Mi asistente de entonces filtraba mi correspondencia personal. Solo me presentaba lo que consideraba importante para mis negocios. Me avergüenza admitirlo, pero es posible que nunca haya visto esa carta. ¿Y el fideicomiso? ¿El dinero? Debió ser obra de mis abogados, explicó Alejandro, recordando vagamente haber firmado documentos relacionados con contingencias personales durante sus primeros años en América. Yo firmaba lo que me ponían delante. Mi única preocupación era proteger mi reputación y mi empresa naciente. Laura asintió lentamente, procesando todo. Luego, con un movimiento que sorprendió a ambos, extendió su mano sobre la mesa, ofreciéndola a Alejandro. Mi madre quería que te perdonara, dijo con voz temblorosa. No sé si puedo hacerlo completamente, no todavía, pero estoy dispuesta a intentarlo. Por ella, por Miguel, y quizás también por mí. Alejandro tomó su mano, sintiendo un nudo en la garganta que le impedía hablar.
Solo pudo asentir, agradecido por esta oportunidad que no merecía, pero que, por primera vez en su vida, estaba decidido a honrar. «Gracias», logró decir finalmente. «Te prometo que esta vez no huiré». Un año después, el ático de Alejandro en Madrid permanecía mayormente vacío. Sus trajes de diseñador colgaban intactos en el vestidor, y el polvo se acumulaba sobre los muebles minimalistas que alguna vez había considerado la cumbre del buen gusto. El multimillonario CEO de Vega Technologies había trasladado su vida a un lugar inesperado. Un apartamento espacioso pero modesto en el casco histórico de Toledo, a solo 2 calles de la relojería Beltrán. La transformación en su vida profesional había sido igualmente sorprendente. Tras meses de preparación y negociaciones, Alejandro había anunciado oficialmente su retiro parcial de la gestión directa de su imperio corporativo. Seguía siendo presidente del consejo, pero había delegado las operaciones diarias en un equipo de confianza encabezado por Sandra, su leal asistente, ahora ascendida a CEO. Esta mañana en particular, Alejandro se encontraba en un escenario muy diferente al de las salas de juntas que había dominado durante décadas. Estaba sentado en las gradas de un colegio privado en Madrid, donde se celebraba la final del Campeonato Nacional de Ajedrez Infantil. A su lado, Laura y Antonio compartían su nerviosa expectación. En el tablero principal, Miguel, ahora de 11 años, enfrentaba su partida más importante hasta la fecha. «Está en una posición complicada», murmuró Alejandro, observando cómo el rival de Miguel había montado un ataque formidable contra su enroque. Laura, que en el último año había aprendido mucho sobre ajedrez, asintió preocupada. «¿Crees que puede recuperarse?» «Lo hará», intervino Antonio con absoluta seguridad. «Miguel no se rinde fácilmente. Es un rasgo familiar». Alejandro captó la mirada significativa de Antonio y sonrió. Durante los últimos meses, los 3 adultos habían encontrado un equilibrio delicado pero funcional. La relación entre Alejandro y Laura había evolucionado desde la desconfianza inicial hasta un respeto mutuo que, en sus mejores momentos, se asemejaba a la amistad. En cuanto a Antonio y él, habían redescubierto fragmentos de la hermandad que una vez compartieron, aunque algunas heridas eran demasiado profundas para sanar completamente. Pero el verdadero milagro había sido Miguel. El niño, una vez que le explicaron cuidadosamente la complicada historia familiar, omitiendo detalles inapropiados para su edad, había aceptado la nueva realidad con una adaptabilidad sorprendente. «¿Entonces el señor Vega es mi abuelo biológico?», había preguntado, procesando la información con la misma concentración analítica que aplicaba al ajedrez. «¿Como en esas pruebas de ADN que anuncian en la tele?» «Exactamente», había confirmado Laura, preparada para cualquier reacción negativa. Pero Miguel solo había asentido pensativo. Eso explica por qué jugamos al ajedrez de manera tan parecida. Y luego había añadido, con una sabiduría impropia de su edad: «Pero el abuelo Antonio siempre será mi abuelo, solo que ahora tengo 2». Desde entonces, Alejandro había asumido un papel cuidadosamente definido en la vida de Miguel. Un mentor, un consejero, alguien que compartía su pasión por el ajedrez y que podía ofrecerle oportunidades educativas que de otro modo estarían fuera de su alcance. Nunca intentó reemplazar a Antonio ni interferir en la crianza que Laura había establecido. En cambio, se esforzó por complementar, por añadir algo positivo sin perturbar el núcleo familiar. Un súbito aplauso devolvió a Alejandro al presente. En el tablero, Miguel acababa de ejecutar una combinación brillante, sacrificando su dama para forzar un jaque mate en 5 movimientos. Su oponente, un niño prodigio de Barcelona que hasta ese momento había dominado el torneo, observaba el tablero con incredulidad. «Lo ha logrado», exclamó Laura, saltando de su asiento.
Nunca lo dudé, sonrió Antonio, aunque la humedad en sus ojos traicionaba su emoción. Alejandro simplemente observó, sintiendo un orgullo que trascendía cualquier cosa que hubiera experimentado en su carrera profesional. Este niño, este extraordinario ser humano que llevaba su sangre, había conseguido algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar: la alegría pura de la excelencia por sí misma, sin más recompensa que la satisfacción del trabajo bien hecho. La ceremonia de premiación fue breve pero emotiva. Miguel, con la medalla de oro colgando de su cuello, buscó a su familia entre la multitud y los saludó con entusiasmo. Laura le devolvió el saludo, radiante de orgullo maternal. «Deberíamos celebrarlo», sugirió Alejandro cuando Miguel se reunió con ellos. «¿El campeón tiene alguna preferencia?» «Pizza», exclamó el niño sin dudarlo. «Y luego, podríamos ir al nuevo planetario. Tienen una exposición sobre matemáticas en el espacio que se ve genial». Laura rió ante el entusiasmo de su hijo. Pizza y ciencia, una combinación imbatible. Mientras se dirigían hacia el restaurante, Alejandro recibió una llamada de Sandra. Se disculpó y se apartó ligeramente para atenderla. «Alejandro, tenemos una situación», dijo su CEO sin preámbulos. «Google ha presentado una oferta formal para adquirir nuestra división de inteligencia artificial. 15.000 millones. El consejo está dividido y necesitan tu voto decisivo». Un año atrás, esta llamada habría consumido toda su atención. Habría cancelado cualquier compromiso personal. Habría volado inmediatamente a donde fuera necesario para manejar personalmente la negociación. 15.000 millones no eran una cifra para dejar en manos de otros. Pero ahora, mirando a Laura, Antonio y Miguel que lo esperaban unos metros más adelante, Alejandro sintió una claridad que nunca había experimentado en sus décadas de exitosa carrera empresarial. «Confío en tu juicio, Sandra», respondió. «Cualquiera que sea tu recomendación, la apoyaré. Envíame los documentos esta noche y los revisaré mañana». «¿Estás seguro?», preguntó Sandra, claramente sorprendida. «Es la mayor oferta que hemos recibido jamás». «Estoy seguro», confirmó Alejandro. «Algunas cosas son más importantes que los negocios. Tú misma me lo enseñaste, ¿recuerdas?». Después de colgar, Alejandro se reunió con su familia, porque eso eran ahora su familia, con una sonrisa serena que reflejaba su paz interior. «¿Todo bien?», preguntó Laura, que había aprendido a leer sus expresiones con sorprendente precisión. «Mejor que nunca», respondió Alejandro con sinceridad. «Solo trabajo. Nada que no pueda esperar». La tarde transcurrió entre risas, conversaciones animadas y el simple placer de estar juntos. Durante la cena, Miguel entretuvo a todos con el relato detallado de cada movimiento de su partida final, utilizando servilletas y cubiertos para recrear las posiciones clave. «Y entonces vi que si sacrificaba a mi dama, él tendría que capturar con su caballo, lo que dejaba expuesto su rey para un ataque de mi alfil y mi torre», explicó con entusiasmo. «Fue como la jugada secreta del abuelo, pero mejorada». Antonio y Alejandro intercambiaron una mirada de orgullo compartido. Cada uno había aportado algo valioso a este niño. Antonio, la estabilidad, el amor incondicional, la paciencia artesanal. Alejandro, el pensamiento estratégico, la visión a largo plazo, el impulso para la excelencia. Juntos, sin pretenderlo, habían creado un equilibrio perfecto. Más tarde, mientras Miguel exploraba fascinado los dioramas del planetario, Laura se acercó a Alejandro. «¿Sabes?», comenzó con una suavidad que habría sido impensable un año antes. «A veces pienso en lo que diría mamá si pudiera vernos ahora, los tres, juntos». Alejandro miró hacia donde Antonio y Miguel examinaban un modelo del sistema solar. «Creo que estaría orgullosa», respondió.
No de mí, de ti, de la fortaleza que has demostrado, de tu capacidad para perdonar. Laura siguió su mirada. El perdón no fue fácil, admitió. A veces todavía no lo es. Pero mamá tenía razón. No es un regalo que te di a ti, es un regalo que me di a mí misma. Se quedaron en silencio por un momento, contemplando el panorama de sus vidas transformadas. He estado pensando, dijo finalmente Alejandro, en utilizar parte de mi fortuna para crear una fundación. Para niños con talento excepcional, pero recursos limitados. Niños como Miguel, pero sin las oportunidades que él tiene ahora. Laura lo miró con curiosidad. ¿Qué tipo de fundación? Un programa internacional de ajedrez para empezar, pero también matemáticas, ciencias, arte, cualquier campo donde el potencial humano pueda florecer, explicó Alejandro, animándose visiblemente. Estaba pensando en llamarla Fundación Carmela Beltrán. Laura sonrió, genuinamente conmovida. A mamá le habría encantado, siempre creyó en el poder transformador de la educación. Me gustaría que tú la dirigieras, añadió Alejandro. Nadie mejor que una profesora para entender lo que estos niños necesitan. Antes de que Laura pudiera responder, Miguel corrió hacia ellos, entusiasmado por mostrarles un holograma que representaba la galaxia. Antonio lo seguía a un paso más pausado, con la tranquila satisfacción de alguien que por fin ve las piezas de un complicado reloj funcionando en perfecta armonía. Mientras escuchaba la explicación apasionada de Miguel sobre nebulosas y estrellas, Alejandro reflexionó sobre el extraordinario giro que había dado su vida. Durante décadas había perseguido el éxito, confundiéndolo con la felicidad. Había conquistado mercados, construido un imperio, acumulado más riqueza de la que podría gastar en varias vidas. Y sin embargo, nunca se había sentido tan realizado como ahora, rodeado de estas personas que le habían enseñado el verdadero significado del valor, la lealtad y el amor incondicional. En un acto reflejo, sacó su teléfono para tomar una fotografía del momento. Miguel, señalando entusiasmado hacia arriba, Laura sonriendo con ternura maternal, Antonio observando con serena satisfacción. Una familia, su familia. ¿Qué tal una foto de los cuatro?, sugirió Laura, notando su gesto, para el álbum familiar. ¿Álbum familiar?, preguntó Alejandro, sorprendido por la invitación implícita. Bueno, creo que ya es hora de que aparezcas en algunas fotos, ¿no crees?, respondió Laura, con una sonrisa que reflejaba la de su madre. Antonio se acercó y tomó el teléfono de Alejandro. Yo la haré, se ofreció. Pónganse juntos. Alejandro se situó junto a Laura y Miguel, sintiendo una emoción que amenazaba con desbordarlo. El niño, con la naturalidad propia de su edad, se colocó entre ambos, enlazando sus brazos con los de ellos. Sonrían, indicó Antonio, preparando la toma. Esta es para enmarcar. Y mientras la cámara capturaba ese momento perfecto, Alejandro comprendió que había ganado algo mucho más valioso que cualquier partida de ajedrez, que cualquier negocio, que cualquier fortuna. Había ganado una segunda oportunidad. Lo que el destino había comenzado con un jaque mate inesperado de un niño prodigio, había culminado en la más dulce de las victorias. La victoria sobre su propio ego, sobre su miedo al compromiso, sobre el hombre que había sido, pero que ya no necesitaba ser. Queridos espectadores, gracias por acompañarnos en esta extraordinaria historia de redención, perdón y segundas oportunidades. Si les ha conmovido tanto como a mí, les invito a dejar sus comentarios sobre lo que más les impactó, a sugerir temas para futuras historias y, por supuesto, a dar like y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas narrativas inspiradoras. Hasta la próxima.